Bueno, tuve que pausar un momentico, pero bueno, con la ayuda del Señor voy a continuarlo en esta segunda parte. Entonces vemos que el Señor mismo expresó de sus labios: de cierto os digo, si no os volvéis o hacéis como niños. Como le dije al principio, un niño se humilla, y así tiene que llegar el pecador al Señor, humillado, reconociendo su bajeza espiritual delante de Dios, porque la persona, el ser humano, uno es soberbio. La persona quiere resolver su problema con Dios es a su propio medio. Hay muchos que empiezan a decir: bueno, es que yo me congrego, yo hago esto todos los días, voy todos los días al culto, yo pertenezco a esta congregación, y esto no resuelve el problema de la salvación. Para ser salvo tiene que dar primero el paso, humillarse delante del Señor, y el único que le puede hacer humillar el corazón suyo es el Señor Jesucristo, y es escuchando el mensaje de predicación y entendiendo que usted es un pecador, y que ojalá en su corazón esté ya pesándole el pecado. Yo quería, cuando empecé a escuchar el mensaje de salvación, yo quería dejar muchas cosas, pero nunca podía. No lo podía por mis propios medios. No podía agradar a Dios. Yo mismo me di de cuenta de eso al escuchar la predicación, y antes de escuchar el evangelio ya había en mi corazón una tristeza. No quería seguir en esa vida que llevaba de pecado. Me sentía vacío, porque todo ser humano tiene un vacío en el corazón, y el único que puede llenar ese vacío es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, cuando la persona se hace como un niño, como te leí aquí: bienaventurados los pobres en espíritu. Es una pobreza delante de Dios en espíritu, que tú tienes que reconocer delante de Dios que eres un pecador, que vas caminando rumbo a la condenación eterna. Cuando yo no era salvo, yo decía dentro de mí: si muero así en mis delitos y en mis pecados, voy para el infierno, y deseaba ser salvo. Es otra cosa. Tienes que tener deseo en tu corazón de ser salvo. No tienes temor de ir al infierno. Todos los que somos salvos teníamos temor de ir a ese lugar. Fuimos librados de la condenación eterna, y por eso encontramos la limpieza de nuestros corazones, y ahora podemos, a través de la Escritura, contemplar al Dios del cielo, y un día vamos a contemplar al Señor. Después que seas salvo, vas a ver la diferencia, porque tus amigos ya no van a querer tratarte como te trataban antes. Te van a ver raro. A mí habían unos que me decían: te vamos a volver a ver otra vez bebiendo caña y usando sustancias ilícitas y esas cosas. Pero gracias al Señor, Él me ha guardado desde que creí. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y hasta el día de hoy el Señor me ha guardado, y con la seguridad de la salvación. Cuando comencé a los caminos había siempre las dudas, pero el Señor me fue fortaleciendo en la fe. Entonces vas a darte de cuenta, porque dice el Señor en el Evangelio de Lucas. Te leí lo que dice el Evangelio de Mateo, y aquí en el Evangelio de Lucas lo expresa de otra manera. En el otro Evangelio dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En esos tiempos habían persecuciones, estaba el Imperio Romano. Hay países en el mundo ahorita que padecen persecución los creyentes, pero nosotros recibimos desprecio, porque a causa de nuestra fe en el Señor, y nosotros vamos en contra de una corriente, y a ellos no les parece que nosotros caminemos de esta manera ahora, caminando, obedeciendo a Dios. Entonces dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí, y os vituperen
y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa del Señor. Nos desechen, nos aborrezcan, nos desprecien, ya no nos van a ver igual como antes, cuando andábamos en nuestros pecados, y hay un cambio y ya no hay un deseo en el corazón del creyente de andar en ese camino ancho. Entonces vemos que te leí: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú te humilles y por la fe llegues a Él, Él es el que está vivo. Él fue el que fue sepultado después que fue crucificado y resucitó al tercer día, y a los 40 días ascendió a los cielos. En el mundo han habido libertadores y todos están en las tumbas, aún los discípulos y todos. Y están en las tumbas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero puede ser reconciliado con Dios cuando la persona cree y obedece por la fe a Dios, obedece la fe en el Señor Jesucristo. Reconciliado, os ruego, reconciliados con Dios, lo dijo el apóstol Pablo. Y el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Cuando ya la persona es salva, te decimos que podemos disfrutar la salvación. Aún cuando sintamos desprecio y todo eso, nosotros disfrutamos de la salvación. La salvación para nosotros es un disfrute: leer la Biblia, congregarnos, salir a repartir un tratado, ir para una clase bíblica, gozarnos viendo a los niños y todo eso. Ante eso no lo sentíamos en el corazón. Entonces dice: y no habrá más maldición. La tierra está bajo maldición por el pecado original en el huerto del Edén. Y por eso es que hay tanto pecado, tanta maldad, hay terremotos, todas esas cosas, porque la tierra está bajo maldición a causa del pecado. Toda la creación, pero la creación es de Dios. Es el sistema del mundo, el sistema mundanal, todo está bajo maldición. Y entonces, y el trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios y del Cordero. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo dijo el mismo Señor, y aquí lo vuelve a repetir: y verán su rostro. Eso vamos a hacer todos los que somos salvos, y su nombre estarán en sus frentes. Allí no habrá más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque el Señor mismo los iluminará. Allá nosotros no vamos a sentir tristeza, no vamos a tener preocupaciones, nada de eso. Vamos a ser como los semejantes a los ángeles. Nuestros cuerpos van a ser transformados el día del arrebatamiento, y vamos a ser semejantes al del Señor, nunca igual, sino semejantes al del Señor, para poder habitar en el cielo por toda la eternidad. Allá no habrá más noche ni nada de esto, sino que el mismo Señor nos iluminará y vamos a estar con Él por toda la eternidad, adorándole y aprendiendo de Él por toda la eternidad. Pero en cambio, los que se vayan sin salvación y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Qué triste. Teniendo oportunidad en vida, aprovecha, amigo o amiga, que no eres salvo, antes que la puerta se cierre de salvación y no haya más oportunidad de salvación para ningún ser humano, que ya haya salido, que es responsable delante de Dios por su salvación. Y entonces el lago de fuego dice que estarán atormentados día y noche. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.